Bien. Entonces, hasta este punto ya hemos hecho todo lo que requerimos para poder modelar los cambios en el saldo de la deuda. Pero todavía nos falta un componente muy importante dentro de los instrumentos de contenido crediticio que tiene que ver con el pago de intereses o cupones. Para eso hemos montado esta estructura. Observen que debemos seguir el mismo orden de las deudas que tenemos aquí arriba o si no se nos van a enredar las cosas y le vamos a calcular intereses a otros que no corresponden, ¿sí? O sea, se nos van a mezclar entre ellos. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, lo que debemos hacer es que debemos asignar en, en cada uno de estos el tipo de tasa que va a tener, si ya sea si es fija o variable, ¿cierto? Y si es variable, ¿qué indicador y qué spread crediticio le vamos a asignar? ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se calculan los intereses? Pues esto sí es muy sencillo. Acá lo que hemos hecho simplemente es para conservar la variabilidad y que podamos estructurar cualquier instrumento aquí dentro de estos. Entonces lo que hemos hecho es utilizar la misma función que hemos utilizado para los escenarios y lo que hacemos es que si es tasa fija, pues simplemente multiplica esta parte que está acá, ¿cierto? Que es la tasa, en el caso del tasa fija, multiplica este 12% por el saldo de la deuda, en este caso el promedio del saldo de la deuda. ¿Por qué? En una modelación muchísimo más explícita, lo que tendría que suceder es que nosotros tengamos modelado esto periodo tras periodo, ¿sí? Mes tras mes, porque habrá algunos de estos créditos que pagarán mensualmente, trimestralmente, otros anualmente. Entonces tienen diferentes frecuencias. Cuando estoy haciendo el modelo detallado de una deuda, por ejemplo, para temas de tesorería o para temas de una estructuración financiera ya muy detallada, lo más adecuado es que yo haga la modelación de la deuda en una hoja aparte y acá solamente traiga los resúmenes. Es decir, esta hoja de financiación trae una hoja anexo en donde yo hago la modelación de estos cálculos mes a mes, ¿sí? Pero acá para este ejercicio no es necesario. Con que ustedes entiendan esta estructura, pues sabrán que después simplemente es tener la misma estructura, pero con frecuencias diferentes. Entonces, acá lo que haremos es, para aproximar más o menos cuánto es el cálculo de intereses, lo que hacemos es que multiplicamos la tasa de interés por el promedio de saldos de deuda que había entre el uno y el otro. Con eso, pues reconocemos que a medida que ha venido pasando el tiempo, pues estamos pagando, estamos haciendo amortizaciones a capital y por ende estamos pagando un poquito menos de interés. ¿Listo? Em, esa aproximación no siempre es la mejor, pero para efectos ilustrativos acá nos funciona bien. Entonces, en el caso de la tasa fija, lo único que estamos haciendo es multiplicando este valor acá por el saldo promedio que nos queda de la deuda en ese periodo. En el caso de la tasa variable, lo que estamos haciendo es que con un índice coincidir, ¿sí? Esta función equip que dice acá es básicamente la función coincidir que hemos utilizado para los escenarios. Y lo que hacemos es que con esa función nosotros ubicamos el indicador que corresponde. Observen que acá nosotros estamos colocando para en este caso, esta primera deuda, estamos colocando el IPC. Entonces, ¿dónde me está buscando el IPC? Me está buscando acá entre estos indicadores que yo tengo aquí al final y me está buscando el indicador de IBR o IPC al que está indexado. En este caso, yo tengo una tasa que es IPC más 3. Entonces acá lo que estamos haciendo es buscando el valor del IPC, que en este caso son 9 si no estoy mal, ya vamos a mirar, es 9 y le estamos sumando 3. Por lo tanto, la tasa que estamos cobrando acá es del 12 por el saldo promedio de la deuda. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si nosotros cambiáramos este IPC por IBR, también se podría hacer y nos calcularía un interés diferente. Observen ustedes que acá también incluimos en esta parte inferior y estos son datos que vienen en verde. Estos vienen de la hoja de escenarios. Entonces acá en la parte de las variables macro, lo que hicimos fue incluir la de el IBR. Y con eso yo también puedo colocar varios análisis de escenarios en donde si yo me voy por tasas variables, pues puedo mirar cuál es el impacto que puedo llegar a tener en flujos
si las tasas empiezan a ir en contra mío o si esto me está generando un riesgo o no. También tener todo el modelo integrado de esta manera va a permitir que si yo después monto con Arroba Risk o con Risk Simulator o con cualquiera de esos programas de simulación, yo pueda tener, como tengo todo enlazado, el modelo me pueda generar las simulaciones y me pueda probar qué tanto estoy expuesto a esos riesgos de cambios en tasas de interés o de la inflación y me ayude a identificar dónde están los riesgos más grandes de las estrategias en términos financieros y de pronto si yo puedo cambiar la composición y me cambia ese análisis de riesgo. ¿Listo? Eso es algo que ustedes van a estudiar más en el componente de riesgo en la clase de los siguientes semestres, pero pues se los voy adelantando para que ustedes vayan sabiendo que ese análisis existe. ¿Listo? Muy bien, entonces con esto hago el cálculo de los intereses. Acá simplemente pues estamos separando cuánto estamos pagando de intereses por la deuda actual, por la deuda renovada y por la deuda que estamos trayendo nueva para la estrategia, porque naturalmente este es un costo financiero que se nos asocia a esa inversión. Y aquí finalmente lo que estamos haciendo es trayendo el interés completo. También dejamos esta fila última para calcular el interés al endeudamiento de corto plazo. Acá utilizamos una tasa indicativa del 5%, que es más o menos lo que pueden pagar estos corporativos grandes. Estas tasas las pueden verificar, si no están en los estados financieros, se pueden verificar en se pueden verificar ¿qué? Se pueden verificar en la superfinanciera que siempre publica todos los meses las tasas promedio a las que se le está prestando para crédito de consumo, crédito hipotecario, créditos corporativos, premium, pequeñas, grandes empresas. Bueno, ahí están todas las tasas y ahí se puede hacer ese análisis con las herramientas que ustedes ya conocen para ubicar una tasa aquí que sea razonable para una compañía de este tamaño. ¿Listo? Y acá finalmente se suman todos los intereses. Con eso ya terminamos todo el componente de deuda y ya tenemos modelada completamente la deuda. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es llevarla aquí al final y al igual que hicimos con lo del capital de trabajo, necesitamos agregar la información y controlarla de tal forma que nos aseguremos que no vayamos a tener problemas al pasarlas a los estados financieros. Entonces, miren ustedes que acá lo que hice fue traer la deuda de corto plazo que viene exactamente de aquí de donde la calculamos, esta no tiene problema. La deuda de largo plazo viene de la agregación aquí de la deuda de largo plazo. Y tenemos los desembolsos de la deuda de largo plazo, que son el total de desembolsos que calculamos aquí, ¿cierto? Incluyendo las renovaciones. Y por el otro lado también tenemos los abonos a capital a largo plazo, que son los que tenemos acá en la parte de arriba, en la estructura de abonos de capital que nos lleva a la contabilidad de lo que estamos abonando, más el neto de abonos de la deuda de corto plazo. ¿Listo? ¿Esto para qué? Esto para efectos de conectar con los estados financieros. Esta es la primera parte que tiene que ver con los saldos de la deuda, los cambios en el saldo de la deuda. Y finalmente la parte de los intereses. Entonces tenemos los intereses de corto plazo, que son los que calculamos acá con esta formulita sencilla, y los de largo plazo, que es la suma de los intereses de estos estructurados que estamos viendo acá en esta sección. ¿Listo? Y con eso, pues acá sumamos los intereses consolidados. Muy bien. ¿Cómo hacemos para llevar entonces estos elementos a los estados financieros? Entonces, lo que hacemos acá es, primero, entender cómo está la deuda en los estados financieros. Entonces, observen que aquí, si yo me ubico, en la parte inicial me voy a encontrar con que las deudas están, yo tengo unos préstamos bancarios de corto plazo y tengo unos préstamos bancarios de largo plazo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En los préstamos de corto plazo, ¿cierto? Voy a incluir esos préstamos de corto plazo y acá los estoy trayendo de la 158, que efectivamente es esta que tenemos acá, que es la del corto, ¿cierto? 158. Y nos estamos trayendo también para el largo plazo esta que está acá, que son los préstamos bancarios de la 159, que es la misma que tenemos acá, la 159.
¿Listo? Con eso ya hemos sumado el total de la deuda, tanto de corto como de largo plazo. Y si ustedes observan, independientemente del valor de la deuda, que ahorita lo estábamos cambiando, los estados financieros siguen cuadrados. ¿Por qué? Porque eso nos verifica que están bien conectados entre ellos. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta conectar? Nos falta conectar los intereses, ¿cierto? Los intereses. Para conectar los intereses, entonces yo simplemente necesito una línea de intereses, porque acá no necesito diferenciar entre los de corto y largo plazo. Entonces, lo que hacemos acá es que me voy a los estados financieros, a los gastos no operacionales, la parte de intereses y pasivos de arrendamiento, y acá me traigo las filas 165, que efectivamente es donde tengo los intereses agregados. ¿Listo? Eso es para que yo pueda conectar con los estados financieros. Ahí ya, fíjense que acá, por ejemplo, incluso si yo cambio acá en esta deuda y le pongo IBR, observen que acá el pago de intereses me cambia, acá me cambia y fíjense que acá sigo perfectamente cuadrado. ¿Sí? Eso me demuestra que el modelo está perfectamente bien armado. ¿Listo? Y que yo puedo mover las diferentes variables y el modelo no se me va a reventar. ¿Listo? Muy bien. Teniendo eso claro, entonces el último paso que nos queda, bueno, este de hecho es un poquito antes de conectar los estados financieros, pero esencialmente es que yo tengo que asegurarme que al igual que hicimos en el capital de trabajo, que al sumarlo por partes y ver el agregado, verificamos que efectivamente nos estén dando los mismos cambios. Entonces, acá lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Como yo traje aquí los componentes uno a uno, miren, tenemos los desembolsos, los abonos y el neto de abonos y desembolsos de corto plazo. Entonces lo que yo hago eso es comparar con el grueso de la variación de la deuda. Entonces, si yo sumo toda la deuda de corto plazo del año 2023 más la deuda de largo plazo del 23 y la resto con la suma de la deuda del corto plazo del 22 y la de largo plazo del 22, o sea, el total de la deuda que tengo en el 22 y el total de la deuda que tengo en el 23, esa diferencia debería ser igual a la suma de los desembolsos menos los abonos de capital que yo he hecho, más la variación que tenga en la deuda de corto plazo, sea positiva o negativa. Acá hemos hecho el cálculo y efectivamente en todos los años se respeta, lo cual quiere decir que estamos trasladando los valores correctamente y que por tanto lo que nos están reflejando los estados financieros es el valor correcto de cómo han cambiado las obligaciones financieras. ¿Listo? Con eso, con ese control, terminamos todo el tema de la evaluación de la deuda y ya pues prácticamente esta plantilla nos da para estructurar casi que cualquier tipo de instrumento crediticio que nosotros queramos. Una cosa final que hay que decir es que estos indicadores que tenemos aquí arriba, de hecho, nos ayudan a verificar el cumplimiento de covenants. Yo aquí puse con un formato condicional que cuando deuda sobre EBITDA pasara de 3 veces se pusiera de amarillo, por ejemplo, si pongamos que estuviera en 3, se pone de amarillo, y que cuando pase de 5, perdón, cuando pase de 6 se ponga rojo, 6 5 digamos, se pone rojo, ¿sí? Entonces, eso es para verificar el cumplimiento de covenant. Si, por ejemplo, a mí me ponen un covenant al 1.5, entonces yo puedo colocar que si estoy pegado a cierta diferencia del covenant de 0.5, pues me bote aquí una alerta y yo sepa. O, por ejemplo, en un escenario negativo, al cambiar yo acá los escenarios y decir en un escenario trágico donde las ventas se me caen, donde los gastos se me suben muchísimo, entonces ¿cómo quedan estos cubrimientos de deuda? ¿Se mantienen, no se mantienen? Eh, ¿Se violan o no se violan? Y si se cruzan, entonces, pues, como cuáles son las alternativas para reducir un poquito el riesgo y que podamos manejar la financiación. Esa es la importancia que tienen estas ventanitas de acá, porque son las que finalmente nos ayudan a gestionar esa deuda y saber que no estamos haciendo una locura, aun si nos estamos moviendo en un escenario de riesgo. Y eso es importante que ustedes lo puedan mostrar en sus presentaciones, que muestren en los escenarios negativos qué pasa con esas coberturas, si se empiezan a volar, si no se empiezan a volar y empieza a haber problemas o no empieza a haber problemas. ¿Listo? Eso es el tema de la deuda. ¿Listo?
En el siguiente video vamos a revisar el tema del equity.